Hola a todos y bienvenidos al canal Marco Interno. Me alegra mucho tenerlos aquí. Les invito cordialmente a suscribirse al canal y a dejar un buen like si disfrutan del contenido. Hoy vamos a sumergirnos en la película The Road to El Dorado del año 2000. Dos bribones españoles, Miguel y Tulio, se encuentran en la España del siglo XVI, un tiempo donde la ambición y la promesa de riqueza fácil eran el combustible de muchos sueños. Estos dos, con más carisma que suerte, habían estado involucrados en alguna que otra treta menor, quizá estafando en partidas de dados o vendiendo baratijas como si fueran reliquias. Su gran golpe, o eso esperaban, era robarle un mapa al mismísimo Hernán Cortés, un mapa que, según los rumores, señalaba el camino a El Dorado, la mítica ciudad de oro. Tras un escape por poco, y una serie de desventuras que solo podrían ocurrirle a dos novatos aventureros, logran hacerse con el mapa y, con él, con un caballo que casualmente pertenecía a Cortés. Este caballo, llamado Alfonso, parece ser su única posesión fiable. Su viaje los lleva a través del Océano Atlántico, una travesía llena de mareos y promesas vacías, hasta llegar a las costas del Nuevo Mundo. Guiados por el mapa y su fe ciega en la leyenda, se adentran en la Selva Virgen, un lugar donde cada sombra parece conde secretos y peligros. Su objetivo no es solo la riqueza, es escapar de la mediocridad, dejar atrás las tabernas oscuras y convertirse en algo más que simples pícaros. Finalmente, tras superar desafíos naturales y quizás algún encuentro con tribus hostiles, llegan a un lugar que desafía su imaginación. El Dorado. No es solo una ciudad, es una maravilla arquitectónica construida enteramente de oro, bajo el dominio de un pueblo pacífico y avanzado. Los habitantes de El Dorado, liderados por el noble jefe Tzetel, los reciben con una hospitalidad sorprendente, confundiéndolos con deidades enviadas por sus dioses. Miguel, siempre el más soñador, y quizás el más ingenuo, se deja llevar por la idea de ser un héroe reverenciado. Tulio, el más cínico y pragmático, ve en esto una oportunidad de oro literal, aunque se siente incómodo con el papel de salvador que le han asignado. Su idilio se complica con la llegada de Chel, una joven local increíblemente astuta que rápidamente se da cuenta de que no son dioses, sino farsantes. Ella se convierte en su traductora y, a su manera, en su conciencia, a la vez que establece una conexión genuina con Tulio. La paz dorada se rompe con la llegada del sacerdote pesimista y ambicioso, Tzekel Khan. Este personaje, que ve en los recién llegados una oportunidad para retomar el poder sobre el pueblo y, quizás, acceder al oro para sí mismo, intenta manipular la situación. El fanatismo de Tzekel Khan contrasta dolorosamente con la visión de un paraíso que Tulio y Miguel habían imaginado. Mientras Tzekel Khan planea sacrificar a los dioses para asegurar su poder, Tulio y Miguel, impulsados por una repentina oleada de moralidad y el deseo de no ser cocinados, deciden que no pueden permitir que el pueblo de El Dorado sea explotado o destruido, ni por ellos mismos ni por Tzekel Khan. Su propia aventura de codicia se transforma en una misión para proteger a aquellos que los recibieron. Con la ayuda de Chel, consiguen escapar, llevándose consigo no montones de oro macizo, sino el conocimiento de que El Dorado debe permanecer oculto. En una secuencia final llena de acción y adrenalina, logran burlar a Tzekel Khan y a los hombres de Cortés, que finalmente han llegado a la entrada de la ciudad. En su huida, Tulio y Miguel demuestran que, a pesar de ser estafadores, tienen un código de honor escondido bajo capas de oportunismo. Regresan a España, no con el oro que buscaban, sino con algo quizás más valioso, la amistad verdadera, el respeto mutuo y la lección de que la verdadera riqueza no se mide en lingotes. Se quedan con un recuerdo brillante, y lo más importante, con Alfonso, el caballo, su boleto de vuelta a una vida que, aunque modesta, ahora es honesta. Dos pícaros españoles, Miguel y Tulio, se encuentran en la España del siglo XVI, un tiempo donde la ambición y la promesa de riqueza fácil eran el combustible de muchos sueños.
Miguel, el idealista del par, siempre estaba listo para creer en la próxima gran oportunidad. Su rostro reflejaba una fe inquebrantable en el destino que, para su mala fortuna, solía ser esquivo. Tulio, por otro lado, era el cerebro más cauteloso, el que planeaba los escapes y calculaba los riesgos, aunque su cinismo a menudo se resquebrajaba ante la visión de una vida mejor. Su gran golpe, o eso esperaban, era robarle un mapa al mismísimo Hernán Cortés, un mapa que, según los rumores más jugosos, señalaba el camino a El Dorado, la mítica ciudad de oro, un lugar que representaba la anulación de todas sus deudas y fracasos pasados. Este caballo, llamado Alfonso, era una criatura majestuosa, pero tan maleducada como sus antiguos dueños, y se convirtió en su única posesión fiable, un símbolo irónico de la grandeza que intentaban alcanzar. Su viaje los lleva a través del Océano Atlántico, una travesía llena de mareos y promesas vacías, murmuradas entre ellos sobre las mansiones que comprarían. Al llegar a las costas del Nuevo Mundo, la jungla los engulle. Guiados por el mapa y su fe ciega en la leyenda, se adentran en la selva virgen, un lugar donde cada sombra parece esconder secretos y peligros que superaban con creces cualquier callejuela oscura de Sevilla. Su objetivo no es solo la riqueza, es escapar de la mediocridad, dejar atrás las tabernas rancias y convertirse, finalmente, en algo más que simples estafadores de feria. Finalmente, tras superar desafíos naturales, el calor sofocante, y quizás algún encuentro que los hizo cuestionar su cordura, llegan a un lugar que desafía su imaginación, El Dorado. No es solo una ciudad, es una maravilla arquitectónica, construida enteramente de oro brillante bajo el sol, un espectáculo que hace que sus ojos se achiquen por el deslumbramiento. Los habitantes de El Dorado, un pueblo pacífico y avanzado, gobernado por el noble jefe Tzetl, los reciben con una hospitalidad sorprendente, confundiéndolos con deidades, con los dioses del día, enviados por sus creadores. Miguel, siempre el más soñador, se deja llevar instantáneamente por la adulación, sintiéndose por primera vez valorado no por su astucia, sino por su mera presencia. Se deleita en ser reverenciado. Tulio, el más cínico, aunque intenta mantener la compostura, se siente profundamente incómodo con el papel de salvador que le han asignado, temiendo el momento en que el engaño se revele, pero a su vez está fascinado por la perfección de la ciudad y la posibilidad de acumular una fortuna sin mover un dedo. Su idilio se complica con la llegada de Chel, una joven local increíblemente astuta y de una belleza terrenal que contrasta con el oro pulido de la ciudad. Ella rápidamente se da cuenta de que no son dioses, sino farsantes adorables. Ella se convierte en su traductora, su ancla a la realidad, y a su manera, en su conciencia moral, a la vez que establece una conexión genuina con Tulio, quien ve en ella la sinceridad que él mismo ha evitado toda su vida. La paz dorada se rompe con la llegada del sacerdote Tzek-el-Kan, un hombre consumido por una ambición sombría y un fanatismo riguroso. Tzek-el-Kan ve en los recién llegados una oportunidad para retomar el poder sobre el pueblo, y quizás acceder al oro para sí mismo, manipulando las viejas profecías. Mientras Tzek-el-Kan planea sacrificar a los dioses para cimentar su tiranía, Tulio y Miguel, impulsados por una repentina oleada de moralidad y el miedo muy real de ser cocinados, se dan cuenta de que no pueden permitir que el pueblo de El Dorado sea explotado o destruido, ni por la codicia europea que ellos representan en miniatura, ni por la tiranía local. Su propia aventura nacida de la codicia se transforma, casi sin quererlo, en una misión para proteger a aquellos que los recibieron con bondad. Con la ayuda de Chel, consiguen orquestar un escape épico, llevándose consigo no montones de oro macizo, sino el conocimiento crucial de que El Dorado debe permanecer oculto del mundo exterior, especialmente de la sed de Cortés que ya se acerca. En una secuencia final llena de acción y adrenalina, donde deben usar toda su astucia de estafadores para sobrevivir, logran burlar a Tzek-el-Kan y a los hombres de Cortés que finalmente han llegado a la entrada de la ciudad, usando la misma ciudad de oro como un arma contra los invasores.
En su huida, Tulio y Miguel demuestran que, a pesar de ser dos tramposos consumados, tienen un código de honor escondido bajo capas de oportunismo. Regresan a España, no con el oro que cambiaría sus vidas, sino con algo quizás más valioso. La amistad probada bajo presión, el respeto mutuo forjado en el peligro y la lección de que la verdadera riqueza no se mide en lingotes, sino en la integridad redescubierta. Se quedan con un recuerdo brillante y, lo más importante, con Alfonso, el caballo, su boleto de vuelta a una vida que, aunque modesta en apariencia, ahora es fundamentalmente honesta. La silueta de Miguel, siempre con la cabeza en las nubes de la leyenda y el brillo del oro, contrastaba con la expresión tensa de Tulio, cuyos ojos escudriñaban constantemente la reacción de cada nativo, temiendo el momento en que la adoración se convirtiera en ira. Su entrenamiento en las calles empedradas de España les había enseñado a leer las intenciones en el lenguaje corporal, una habilidad que ahora les salvaba la vida. Cuando Miguel, en su papel de deidad, se arrodillaba ante el pueblo para ofrecer un consejo místico, se notaba en su voz la genuina calidez que Tulio, más reservado, no podía permitirse mostrar. Chell se movía entre ellos como un halcón entre palomas. Su mirada aguda sobrepasaba las fachadas doradas y las palabras grandilocuentes. Ella representaba la civilización perdida de El Dorado, una cultura rica en sabiduría, no solo en metales. La conexión que forjó con Tulio era silenciosa, construida sobre la comprensión mutua de ser forasteros. Él admiraba su fuerza y su tierra, mientras ella se intrigaba por la complejidad de su engaño. Había una tensión palpable entre ellos, una promesa de algo real que se oponía a todo el artificio que los rodeaba. Tzekel Khan, con su túnica oscura y el eco de su voz en los vastos salones de oro, era la encarnación de la tradición rígida y el miedo al cambio. Su fe en el ritual era tan fuerte como la codicia de los españoles, pero su propósito era oscuro: mantener el control a toda costa. Sus intentos por forzar a Miguel y Tulio a participar en ceremonias cada vez más peligrosas servían para acorralarlos, y cada súplica de Tzetel para que mantuvieran la paz solo intensificaba la presión sobre los protagonistas. El clímax de su estancia fue una carrera contra el tiempo. El momento en que Miguel y Tulio deciden ayudar a los habitantes a huir de la inminente llegada de Cortés, y más tarde, a desviar la atención de los conquistadores hacia una trampa, muestra una metamorfosis inesperada. Ya no buscaban robar el oro de El Dorado, luchaban por preservar su secreto, reconociendo que la verdadera maldición no era la falta de oro, sino la avaricia que los conquistadores arrastraban consigo. La ciudad, construida sobre la paz, estaba destinada a sucumbir bajo la violencia si se rebelaba. La huida final fue caótica, un torbellino de oro cayendo, flechas silbando y el sonido distante de los cañones españoles. Lograron desviar a Cortés y su séquito a una ruta que prometía riquezas falsas. Un último acto de estafa dirigido a proteger a los inocentes. Mientras cabalgaban lejos, con Chell a su lado, el peso del oro no estaba en sus manos, sino en sus hombros, el peso de la responsabilidad. La partida fue agridulce. Dejaron atrás un paraíso, pero se llevaron consigo la certeza de que el mayor tesoro que encontraron fue la capacidad de elegir actuar con nobleza, algo que, irónicamente, ni siquiera el oro del Dorado podría haber comprado. Alfonso, relinchando con vigor, los guiaba de regreso, no a una vida de reyes, sino a una vida con una historia que contar. Una historia donde, por una vez, habían sido verdaderos héroes. El regreso a España fue un estudio de contrastes. Los dos pícaros, ahora observadores del mundo con una perspectiva ampliada, desembarcaron en un puerto que les pareció más gris y opresivo de lo que recordaban. El oro y la plata que fluían de las colonias eran evidentes en la ostentación de los mercaderes y la arrogancia de los nobles, pero para Miguel y Tulio, estas riquezas parecían pálidas en comparación con el resplandor natural de la ciudad perdida. Caminaban por las mismas calles donde antes habían planeado sus timos, pero ahora sus pasos eran más medidos, sus murmullos menos conspiradores. Tulio, con Chell a su lado,
observaba la dinámica social con una nueva y melancólica claridad. Su afecto por ella era un ancla firme en un mundo que antes solo conocía las corrientes traicioneras. Ella, adaptándose con una gracia sorprendente a la rudeza de la vida europea, mantenía su dignidad, aunque la sombra del fanatismo de Tzekel Khan y la crueldad de Cortés permanecían como cicatrices emocionales. Ella le enseñó a Tulio que la verdadera libertad no residía en la posesión, sino en la conexión auténtica. Miguel, por su parte, se encontró en una posición curiosa. Ya no era el hombre desesperado por el siguiente billete de lotería. Había visto dioses y reyes, y aunque la aventura había terminado, su espíritu no se había extinguido. Se dedicaba a contar historias modificadas, claro está. No para estafar, sino para inspirar, a menudo exagerando las hazañas de valentía y sacrificio en lugar de la astucia. La gente escuchaba, cautivada por el brillo en sus ojos, un brillo que no provenía de la avaricia, sino de la memoria de un cielo diferente. Alfonso, el caballo, se convirtió en su pequeña fortuna tangible, el único tesoro que se habían permitido conservar. El noble animal, que había sobrevivido a la selva y al océano, ahora disfrutaba de pastos más decentes, siendo un recordatorio constante de que, a veces, aferrarse a lo inesperado y leal es más valioso que cualquier mapa al oro. Su vida no se transformó en la opulencia que habían soñado, sino en algo más duradero. Una asociación basada en la confianza mutua y el respeto ganado. Se establecieron, quizás abriendo una pequeña taberna o un negocio modesto, lejos de los grandes centros de poder donde su pasado pudiera ser fácilmente descubierto por los agentes de Cortés. Sabían que El Dorado existía, y ese conocimiento era su secreto compartido, su vínculo inquebrantable. El viaje hacia El Dorado no les había dado oro, sino la rara oportunidad de redescubrirse a sí mismos, demostrando que incluso los corazones más endurecidos por la vida pueden albergar un núcleo de heroísmo genuino, siempre y cuando se les presente la causa correcta para defender y la persona adecuada para amar. La vida en la España civilizada les pesaba como armaduras mal forjadas. Miguel y Tulio, ahora viviendo bajo identidades ligeramente alteradas, se sentían como dos piezas de un rompecabezas que ya no encajaban en el paisaje conocido. La atmósfera de sospecha y la constante vigilancia de la corona sobre cualquier riqueza no declarada los obligaban a una discreción que rozaba el aburrimiento. Para Miguel, cuya naturaleza clamaba por la epopeya, la quietud era una tortura. Recordaba con una punzada el sol sobre las pirámides doradas, una imagen que superaba cualquier atardecer peninsular. Se había convertido en un narrador de anécdotas, un cronista de sueños ajenos, usando su labia no para vender ilusiones, sino para amenizar las veladas de los pocos amigos leales que aún conservaban. Tulio, por su parte, canalizaba su nerviosismo en la gestión minuciosa de sus escasos recursos. La presencia de Chell era su único verdadero consuelo y su mayor riesgo. Ella, observando las estructuras sociales españolas, las encontraba toscas y absurdas, una civilización construida sobre la hipocresía y la injusticia, muy lejos del orden pacífico que había conocido. Su acento y sus costumbres exóticas la hacían destacar, por lo que Tulio se esforzaba por mantenerla en las sombras, protegiéndola no solo de la Inquisición, sino del prejuicio casual de la gente común. El amor entre ellos florecía en pequeños gestos, en miradas compartidas sobre la cena, una complicidad silenciosa que solo dos personas que han enfrentado la muerte juntas pueden entender. Alfonso, el fiel corcel, era el puente viviente entre su antigua vida de huida y su presente de cautela. Era el único que había cruzado el umbral del mito con ellos y regresado sin ser corrompido. Verlo pastar tranquilamente era un bálsamo para la ansiedad de Tulio. Hubo un momento definitorio, quizás durante una visita al mercado, cuando vieron a un grupo de oficiales españoles jactarse de las riquezas que se extraían de las nuevas tierras. Miguel sintió una furia fría. No era la envidia del pícaro por no tener ese oro, sino el resentimiento del protector por ver cómo la codicia desatada destruía la belleza. En ese instante,
Ambos entendieron que la misión real no había sido encontrar el dorado, sino asegurarse de que nadie más lo encontrara. Su silencio sobre la ciudad no era cobardía, sino el acto final de lealtad hacia Tzettel y su pueblo. Se habían convertido, sin quererlo, en los guardianes de la última frontera de la inocencia. Su recompensa no sería el oro, sino la paz que podían asegurar permaneciendo en las penumbras de la historia, dos sombras satisfechas con haber salvado un sol. La sombra del secreto de El Dorado se cernía sobre sus vidas como una niebla perpetua, una carga dulce y pesada. Miguel a veces se sorprendía a sí mismo hablando en voz baja, casi en un susurro reverente, de las cascadas de oro y los templos que desafiaban la gravedad, no buscando convencer a nadie, sino reafirmando para sí mismo que aquello no había sido un sueño febril. Su alma, aunque anclada en la realidad terrenal por Tulio y Chell, seguía siendo una cometa atada a los vientos del Nuevo Mundo. Se había convertido en el guardián de la memoria viva, el que se aseguraba de que el sacrificio de su codicia no fuera en vano. Tulio, el pragmático que siempre había desconfiado de los ideales, encontró en Chell la concreción de su propia redención. Ella no lo veía como el estafador que intentaba ser, sino como el hombre que había elegido proteger a otros por encima de su propio beneficio. La convivencia diaria era un aprendizaje continuo. Ella le enseñaba la paciencia. Él intentaba explicarle las complejidades del engaño social europeo, aunque Chell parecía entender el engaño mejor que el propio Tulio. El mayor temor de Tulio no era ser descubierto por Cortés, sino la posibilidad de que Chell se aburriera de la vida mesurada que le ofrecían y deseara volver a un mundo donde la libertad salvaje era la moneda de cambio. Alfonso, el caballo, se había convertido en el único testigo incuestionable de sus hazañas. Cuando los tres se reunían en el establo, lejos de las miradas curiosas, era como si recrearan, en miniatura, la camaradería que habían forjado en la selva. Miguel le daba una manzana con una reverencia casi cómica, y Tulio le rascaba la crin con la ternura que reservaba para Chell. En una ocasión, un emisario del propio Hernán Cortés llegó al pueblo buscando información sobre los dos españoles fugitivos, y más vagamente, sobre un rumor de ciudades perdidas. La tensión que se instaló en su pequeña morada fue eléctrica. Tulio, con Chell agarrada a su brazo, se preparó para el último acto de prestidigitación, listo para sacrificar su fachada y huir de nuevo. Sin embargo, fue Miguel quien tomó la iniciativa. Con una calma sorprendente, contó una historia tan detallada y convincente de cómo había sido él mismo engañado por un compañero que se había fugado con el oro hacia el norte, que el emisario se fue satisfecho, convencido de que los bribones habían tomado caminos opuestos. Fue la actuación final de Miguel, un tributo a su verdadera vocación de contar historias, pero esta vez la mentira sirvió a la verdad más profunda, la preservación de El Dorado. Se dieron cuenta de que su destino no era vivir en el oro, sino ser el velo que lo protegía. El velo que tejieron con su última gran mentira les otorgó una paz precaria. Vivían en las afueras de una ciudad portuaria menor, lo suficientemente lejos de los centros de poder donde su fama como estafadores podría ser recordada, y lo suficientemente cerca del mar para mantener la esperanza latente, aunque nunca expresada, de un nuevo viaje. Miguel, ahora con una barba más poblada y la mirada menos febril, había encontrado un nicho inusual. Se convirtió en un modesto fabricante de mapas marítimos. No mapas de tesoros, sino de corrientes y sondas, rutas seguras para mercaderes honestos. Era una ironía deliciosa. El hombre que buscó una ciudad mítica, ahora trazaba el camino más seguro para la rutina. Tulio, en cambio, seguía siendo el hombre de negocios astuto, aunque sus tratos se limitaban a la compra y venta de mercancías legales, manejando los números con la misma precisión calculadora que antes aplicaba a los juegos de azar. Su mayor inversión era Chell. Él la había introducido en el arte de la jardinería y la botánica, encontrando que su conocimiento de las hierbas y la tierra era incomparable. Ella transformó su pequeño patio en un jardín exuberante, un pequeño Edén personal que reflejaba la vitalidad de El Dorado, pero sin el brillo letal del metal.
Sus discusiones se habían suavizado en debates apasionados sobre si una rosa en Sevilla podía tener la misma alma que una flor de la jungla. Alfonso, el único compañero no humano en su secreto, se había vuelto un poco más viejo y gordo, disfrutando de una jubilación bien merecida. Era el termómetro silencioso de su bienestar. Mientras Alfonso estuviera sano, sabían que estaban a salvo. La mayor prueba de su nueva vida llegó cuando un viejo conocido de sus días como jugadores, un hombre llamado Diego, apareció en el puerto, buscando oportunidades y haciendo preguntas. Diego era el tipo de persona que olía el oro a kilómetros y no entendía el concepto de dejarlo ir. Al encontrarse con Tulio, Diego no tardó en preguntarle sobre el gran mapa robado y la expedición a las Indias, con una sonrisa de complicidad que era mucho más peligrosa que cualquier amenaza abierta. Tulio sintió el viejo pánico, la necesidad instintiva de huir. Pero esta vez no estaba solo. Miguel intervino con una desenvoltura teatral que no había mostrado en meses. Con una copa de vino en mano, Diego fue conducido a una narrativa que fusionaba la realidad con su leyenda personal. Sí, habían encontrado un lugar fabuloso, pero estaba maldito, lleno de espíritus vengativos y cubierto de una enfermedad mortal que los obligó a quemar el mapa y huir por sus vidas, escapando por poco de un grupo de conquistadores salvajes. Miguel le vendió a Diego no un tesoro, sino una advertencia aterradora, dándole una historia tan dramática que Diego la creyó como un evangelio. Había canjeado la promesa de oro por la promesa de una historia épica, y para Diego, la historia era suficiente ganancia. Mientras observaban a Diego marcharse, más asustado que codicioso, Tulio miró a Miguel con una gratitud profunda. «Fuiste convincente», admitió Tulio. Miguel sonrió, no con la sonrisa del pícaro, sino con la del artista que ha ejecutado una obra maestra. «Siempre he dicho, Tulio», respondió Miguel mientras miraba hacia el horizonte donde el sol se ponía, tiñendo el cielo de un oro falso, que una buena historia vale más que todo el oro del mundo. Y en ese momento, rodeados por su jardín, su caballo y su amor recién descubierto, pareció que por fin habían ganado el premio gordo. La aceptación de su nueva realidad no significó el fin de su espíritu inquieto, sino su redirección. Miguel, el soñador incorregible, transformó su taller de cartografía en un lugar de peregrinaje para marineros retirados y jóvenes idealistas a los que pretendía disuadir de embarcarse en locuras transoceánicas. Sus mapas, precisos en latitud y longitud, contenían sutiles advertencias geográficas. Zonas de corriente traicionera cerca de las costas que casualmente coincidían con el rumbo a El Dorado, o islas con nombres que sonaban inquietantemente parecidos a las trampas que habían usado contra Tzekel Khan. Era un camuflaje perfecto, un servicio útil disfrazado de precaución profesional. Tulio, siempre vigilante, se ocupaba de la logística de su engaño doble. Mantener la fachada de la respetabilidad mientras gestionaba los flujos de información. Mantenía una correspondencia críptica con contactos en Sevilla, utilizando claves sutiles para averiguar si Cortés o sus allegados seguían obsesionados con la ciudad dorada. Cada carta recibida era un ejercicio de nerviosismo controlado. Si alguna mención al oro era demasiado específica, sabían que debían moverse. Chell, sin embargo, era su ancla emocional. Ella había comenzado a tejer tapices intrincados, reproduciendo patrones geométricos inspirados en la arquitectura de El Dorado, pero utilizando tintes naturales y lana humilde. Estos tapices eran su forma de procesar la pérdida y honrar su pasado, y eran tan hermosos que atraían una clientela adinerada que no hacía preguntas incómodas. La dinámica entre ellos se había asentado en un equilibrio tácito. Miguel aportaba la chispa y la distracción, Tulio, la planificación y la seguridad, y Chell, la autenticidad y el corazón. Habían aprendido que el verdadero arte del pícaro no era tomar, sino proteger lo que ya era valioso. Un día, mientras paseaban cerca del muelle con Alfonso, vieron un galeón español zarpar con destino a las Indias. No llevaba banderas de conquista, sino de comercio, y a bordo se distinguían figuras que parecían eruditos y misioneros, más que soldados.
Tulio entrecerró los ojos. El oro ya no es la única razón, Miguel, comentó con un tono sombrío. Ahora vienen por el alma y por el conocimiento. Miguel asintió gravemente. El peligro para El Dorado había mutado. Ya no era la codicia directa de Cortés, sino la lenta colonización cultural y espiritual. Esa noche, alrededor de una cena sencilla pero sabrosa, Chell sacó un pequeño objeto envuelto en tela. Una pequeña pieza de obsidiana tallada, un regalo del jefe Zettel antes de su partida. No tenía valor monetario, pero representaba la confianza absoluta. Tulio la tomó, sintiendo el frío liso del mineral, y la puso en una caja junto con un mechón del cabello de Chell. Miguel, sin decir palabra, sacó el mapa original, ahora gastado y arrugado, y con sumo cuidado, lo deslizó en esa misma caja. No era un cofre de tesoros, sino un santuario de renuncias. Habían abandonado el sueño de la riqueza fácil para abrazar la riqueza de la elección moral. Y mientras la luz de la vela parpadeaba, iluminando sus rostros marcados por el sol de dos mundos, supieron que su verdadera fortuna estaba sellada en esa caja, inaccesible para cualquier conquistador, guardada por 3 personas que al final aprendieron a ser más que bribones. La decisión de sellar el mapa y el recuerdo de El Dorado en esa pequeña caja no fue un acto final, sino un compromiso continuo. El peso de la verdad les impedía relajarse por completo. Eran guardianes silenciosos en tierra extraña. Miguel, en sus clases improvisadas de cartografía, comenzó a introducir sutiles variaciones en los relatos que compartía. Ya no hablaba de una ciudad de oro, sino de un lugar donde el sol era venerado como una fuente de vida, no de metal, y donde la arquitectura imitaba las constelaciones. Sus historias se volvieron menos sobre tesoros y más sobre cosmología, atrayendo a intelectuales y soñadores que buscaban una filosofía más profunda que la mera acumulación de bienes. Tulio, por su parte, intensificó su vigilancia sobre las noticias navales. Había desarrollado una intuición aguda para detectar la retórica conquistadora. Cuando un comerciante mencionaba el nombre de algún expedicionario conocido por haber servido bajo Cortés, Tulio se volvía distante y cortés, usando su encanto para desviar la conversación hacia temas más mundanos, como el precio del vino o la calidad del aceite de oliva. Su relación con Chell se había profundizado hasta convertirse en una simbiosis. Ella le había enseñado que la verdadera fuerza residía en la resistencia pasiva y en la conexión con la tierra, conceptos ajenos al espíritu mercantilista español. En las noches tranquilas, a menudo encontraban un lenguaje común en el silencio, una melodía de entendimiento que prescindía de las palabras complejas. Alfonso, que ahora disfrutaba de un pequeño prado alquilado, era su vía de escape emocional. Cuando la presión de guardar el secreto se volvía demasiado grande, Tulio y Miguel se montaban en él, cabalgando fuera de los límites del pueblo hasta alcanzar colinas donde podían gritar sin ser escuchados. Eran ecos de su juventud, 2 hombres gritando al vacío, liberando el fantasma de la avaricia que habían dejado atrás. Un verano particularmente seco, un grupo de misioneros llegó al pueblo, buscando establecer una misión permanente. Entre ellos, había un hombre mayor, un sacerdote que había pasado años en el Caribe, y que portaba una mirada de profunda desilusión. Este sacerdote, al enterarse de que Tulio y Miguel eran antiguos marineros, se acercó con la esperanza de obtener relatos sinceros sobre las barbaridades que estaban ocurriendo en las colonias. Tulio sintió un nudo en el estómago. Aquí estaba la amenaza real, la Iglesia, que podía justificar la invasión en nombre de la salvación. Miguel, con su renovada habilidad para la narrativa, se adelantó. En lugar de negar la existencia de civilizaciones complejas, elogiaba la piedad natural de los pueblos que había conocido, contrastándola sutilmente con la crueldad de algunos de sus compatriotas. Hizo hincapié en que el oro era una distracción, una enfermedad del ojo, y que los verdaderos templos eran los corazones puros. El sacerdote escuchó, fascinado. No habló de El Dorado, sino de la divinidad inherente en la paz y el orden que Miguel describía. Para sorpresa de todos, el sacerdote se convenció,
y al partir, llevó consigo un mensaje de moderación hacia la corona, instándolos a buscar la conversión a través del ejemplo, no de la espada. Tulio y Miguel se miraron, reconociendo la ironía. Habían derrotado a un fanático religioso con una mentira piadosa, y al hacerlo, habían ayudado a mitigar el fervor del siguiente. Su exilio autoimpuesto se había convertido en una forma de diplomacia secreta, protegiendo al mundo perdido con palabras bien colocadas. La victoria sobre el emisario del sacerdote fue un triunfo de la improvisación, pero también un recordatorio de que el mundo de la codicia nunca deja de girar. Miguel y Tulio se dieron cuenta de que su retiro no podía ser pasivo. Debían ser proactivos en su olvido. Decidieron que la mejor manera de asegurar el secreto era convertir su existencia en algo tan intrascendente como fuera posible para los ojos del imperio. El taller de mapas se convirtió en una tienda de suministros navales menores, un lugar donde la gente pasaba, compraba un poco de cuerda o un compás dudoso, y seguía su camino sin recordar sus rostros al día siguiente. Chell, con su creciente habilidad para navegar las convenciones europeas, se convirtió en su mejor fachada social. Ella tejía sus tapices con motivos cada vez más abstractos, sugiriendo patrones de constelaciones olvidadas que intrigaban a los viajeros adinerados y financiaban su modesta existencia. Su mayor contribución, sin embargo, fue introducir una rutina casi monástica en sus vidas. Las mañanas comenzaban con un paseo con Alfonso, seguidas de horas de trabajo metódico y cenas tempranas, un ritmo que ahogaba el recuerdo frenético de la aventura y lo transformaba en una narrativa ordenada y creíble. Tulio, finalmente, se permitió un momento de verdadera felicidad. Compró una pequeña parcela de tierra junto a la que Chell cultivaba sus jardines. No era oro, sino tierra fértil, y su esfuerzo en ella era tangible. Verlo arrodillarse, sus manos alguna vez expertas en el manejo de cartas marcadas ahora cubiertas de barro, era la confirmación que Miguel necesitaba. Había abandonado la búsqueda de un reino para construir un hogar. «Estamos asentándonos», bromeó Tulio un día, viendo a Miguel dibujar con precisión obsesiva las líneas de costa de Portugal en un mapa nuevo. Miguel sonrió, un gesto que ahora rara vez alcanzaba la mueca cínica del pasado. Asentarse es solo planear una aventura a largo plazo, Tulio. Solo que esta vez, el tesoro está en la cosecha. El destino, sin embargo, guardaba una última prueba de su carácter. Varios años después, mientras el imperio continuaba devorando las Américas, llegó a puerto un viejo conocido de la expedición de Cortés, un explorador menor que había sido herido y dejado atrás en la confusión inicial. Este hombre, consumido por el resentimiento y la bebida, reconoció vagamente a Tulio en el muelle. No recordaba el nombre, pero sí la cara y la arrogancia de un bribón que le había robado un caballo valioso años atrás. El hombre comenzó a hacer preguntas ruidosas y ebrias sobre los viajes a las nuevas tierras. El peligro era inminente. La memoria individual podía desmantelar años de silencio cauteloso. Tulio sintió el frío familiar en el estómago, pero en lugar de huir, se mantuvo firme, con Chell a su lado, su presencia irradiando una calma inusual. Fue Miguel quien ejecutó el golpe final de su carrera. Se acercó al bebedor con una familiaridad forzada, palmeándolo en la espalda con tal efusividad que desequilibró al hombre. «Mi viejo amigo, pero si eres tú, el que escapó por poco de esa locura en Sevilla hace años». Miguel inventó una historia elaborada y rápida sobre cómo él y Tulio habían sido estafados por un tercer compañero, un tal Ricardo, que se había llevado el caballo y el mapa, y que había sido capturado y torturado por los españoles, por lo que ahora estaba arruinado y delirante. La historia era tan vívida, tan llena de detalles sórdidos sobre la captura y la traición, que el explorador, confuso por el alcohol y la presión del recuerdo, aceptó la versión que lo eximía de su propia memoria fallida. Mientras el explorador era alejado, murmurando sobre Ricardo y su caballo robado, Tulio se volvió hacia Miguel, incapaz de hablar. Miguel simplemente se encogió de hombros, una réplica perfecta de su antiguo yo, pero sin la malicia. «A veces, Tulio», dijo, mirando hacia Alfonso,
que masticaba tranquilamente bajo el sol de la tarde. La mejor manera de ganar es convencer a la gente de que ya perdiste. Se habían ganado su paz no robando oro, sino gastando su talento en proteger lo que amaban, y en ese acto final, se confirmaron como verdaderos maestros de su arte. La última gran actuación de Miguel había cimentado su reputación como un superviviente adaptable, alguien cuyas historias, aunque falsas, resonaban con una verdad más profunda sobre la naturaleza humana. Para Tulio, ver a Miguel desplegar su carisma de manera protectora, y no lucrativa, era la prueba definitiva de su redención compartida. Ya no competían por la atención o el oro, competían en silenciosa generosidad hacia su pequeña comunidad. Chel observaba todo desde el umbral de su jardín. Ella comprendió que, para los europeos, el secreto de El Dorado no era tanto un lugar físico como una fantasía incumplida. Mientras los españoles luchaban por colonizar y poseer, Miguel y Tulio habían aprendido el valor de dejar ir, un concepto casi ajeno a la mentalidad de la época. Ella comenzó a infundir en sus tapices nuevos elementos, figuras humanas sosteniendo flores en lugar de espadas, y ríos de agua clara en lugar de cauces de oro. Eran mensajes visuales dirigidos a su propio corazón, recordatorios de que la belleza sostenible era el verdadero poder. El pequeño prado de Alfonso se convirtió en un santuario. El caballo, ahora en sus últimos años, era el vínculo tangible con un pasado que ninguno de ellos desearía revivir, pero del que no se arrepentiría. A veces, cuando el viento soplaba desde el Atlántico, trayendo consigo el olor a sal y ambición de los nuevos barcos, Tulio se acercaba a Alfonso y le susurraba palabras en el dialecto de El Dorado que Chel le había enseñado. Era una comunión íntima, un reconocimiento mutuo de que habían pisado un lugar sagrado y habían sido dignos de salvarlo. A medida que pasaban los años, la necesidad de inventar historias disminuyó. La rutina los había absorbido, y su pasado legendario se transformó en una colección de anécdotas suaves que solo compartían entre ellos. Miguel seguía siendo el narrador, pero sus historias ahora se centraban en la lealtad de Alfonso, en la tenacidad de Chel al cultivar semillas extranjeras, y en los momentos incómodos en que Tulio, el cínico, había mostrado un coraje inesperado. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tiñendo el cielo de un naranja intenso, algo que rivalizaba con el brillo de El Dorado, Miguel se recostó contra la pared de su humilde casa. Miró a Tulio, que observaba a Chel mientras ésta enseñaba a una niña del pueblo a trenzar una corona de flores. ¿Recuerdas cuando pensábamos que el oro nos haría felices? Preguntó Miguel sin esperar respuesta. Tulio, con el rostro surcado por las líneas de una vida bien vivida y no solo bien fingida, suspiró. Lo recuerdo. Pensábamos que El Dorado era el destino. ¡Qué ingenuos! No había ironía en su voz, solo una serena aceptación. Habían partido como dos hombres buscando un atajo a la gloria, destinados a ser olvidados en la historia como charlatanes menores. En cambio, se convirtieron en los únicos custodios no oficiales de un paraíso, ganándose el derecho a una vida sencilla a costa de renunciar a la riqueza más grande del mundo conocido. Su legado no estaría en los libros de historia, sino en la paz y la discreción con la que vivieron sus días finales, una recompensa mucho más duradera que cualquier lingote que hubieran podido llevar en sus alforjas. El camino a El Dorado había terminado, pero el camino hacia una vida significativa acababa de comenzar. La vejez llegó a ellos no como un castigo, sino como un suave telón que caía sobre un escenario bien actuado. Las arrugas alrededor de los ojos de Miguel eran ahora surcos profundos de risa genuina y noches de vigilia protegiendo su secreto. Su cabello, antaño oscuro y rebelde, se había vuelto de un blanco plateado que, irónicamente, le confería una dignidad que el oro jamás pudo comprar. Se movía con la lentitud de un anciano, pero su mente seguía siendo ágil, como un mecanismo antiguo y bien aceitado. Tulio, más afectado por el peso de la cautela constante, había envejecido con una severidad mayor. Su cinismo no había desaparecido, sino que se había refinado hasta convertirse en una sabiduría reservada. Se había vuelto protector hasta el extremo con Chel,
cuya gracia natural le impedía envejecer visiblemente, aunque la melancolía de la distancia pesaba en su alma. Él se dedicaba a mantener la apariencia de normalidad. Asistía a los mercados. Discutía de impuestos con la misma sagacidad que antes usaba para eludir a los alguaciles. Pero todo era un ejercicio para mantener la fachada impecable. Su mayor placer era ver a Chell interactuar con la niña del pueblo, ahora una joven mujer, heredera de la sabiduría de su madre y de la disciplina de Tulio. Alfonso, el fiel caballo, había sido el primero en partir, silenciosamente, una noche de primavera. Lo encontraron a la mañana siguiente, descansando bajo un viejo roble en su prado, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el este. La pérdida fue un duelo profundo y silencioso, pues Alfonso no era una posesión, sino un testigo y un compañero de infortunio. Lo enterraron con la solemnidad que le habrían dado a un noble guerrero, sin oro, solo con una ofrenda de las mejores manzanas y flores del jardín de Chell. Su muerte marcó el verdadero final de su aventura. Ya no había un camino de regreso, solo el presente que habían construido. La caja, el santuario de sus renuncias, permanecía oculta bajo el suelo de su modesta vivienda. Con el tiempo, se había vuelto más un objeto simbólico que un riesgo. Ya no temían que Cortés lo encontrara. El mundo, en su vorágine de nuevas conquistas y conflictos europeos, había olvidado a dos pícaros españoles desaparecidos en el mar. El Dorado se había deslizado de nuevo en el reino del mito puro, protegido por la indiferencia del tiempo. Una tarde, Tulio y Miguel estaban sentados en el porche, observando a Chell enseñar a la joven mujer a tejer patrones más complejos, patrones que Chell había empezado a dibujar en trozos de pergamino descartado, una nueva forma de preservar la memoria de su gente. Miguel suspiró profundamente, un sonido que arrastraba consigo el eco de 100 juramentos rotos y 1000 promesas falsas. «Sabes, Tulio», dijo Miguel, con una voz apenas audible, «nunca me sentí tan rico como cuando tuve que elegir no llevarme nada». Tulio asintió lentamente, su mirada fija en Chell, cuya presencia era el ancla de su vida adulta. «El oro puro te quema las manos, Miguel. El verdadero tesoro es lo que no se puede pesar». Se giró hacia su amigo, y por primera vez en décadas, ambos compartieron una mirada sin la menor pizca de artimaña o estrategia. Era la mirada de dos hombres que, habiendo estado al borde del abismo de la avaricia, eligieron la dignidad. No hubo más grandes aventuras, ni más mentiras épicas. Solo la lenta y satisfactoria disolución de sus identidades pasadas en la textura de una vida sencilla y verdadera. Dos pícaros que, al final, resultaron ser los hombres más honestos de toda la expedición al Nuevo Mundo. Su legado no fue oro, sino la ausencia de codicia en sus últimos años, la prueba viviente de que el mayor golpe de suerte fue encontrarse el uno al otro en el camino equivocado hacia la fortuna. La travesía que emprende Tulio y Miguel en el camino a El Dorado no es meramente un viaje geográfico, es una exploración profunda de la ambición, la amistad y la naturaleza ilusoria de la riqueza fácil, todo envuelto en una animación vibrante que bebe de la tradición clásica de los estudios DreamWorks, aunque con un toque distintivo de aventura desenfadada. Estos dos pícaros, veteranos de incontables estafas de poca monta en la España del siglo XVI, representan el arquetipo del antihéroe carismático. Aquellos que viven al margen de la ley no por maldad intrínseca, sino por una incapacidad crónica para someterse a la rutina o a la autoridad. Tulio, el cerebro, o al menos el que se cree tal, tiene un ingenio rápido y una habilidad para la oratoria que le permite navegar situaciones complejas, aunque su principal motivación siempre ha sido la seguridad material que nunca ha encontrado. Su contraparte, Miguel, es el corazón impulsivo, el soñador más abierto a las leyendas, y quizás el más ingenuo, cuya lealtad a Tulio es inquebrantable. Su carrera, si es que puede llamarse así, se basa en la improvisación y en convencer a otros de que su farsa tiene un fundamento sólido, una habilidad que, paradójicamente, es la que les abre las puertas de El Dorado.
La película se inspira claramente en la mitología de la conquista, pero subvierte los roles tradicionales. Aquí, los españoles no son héroes mesiánicos, sino individuos impulsados por la avaricia, representados en la figura del gobernador Tzekel Khan, cuya crueldad y fanatismo contrastan con la humanidad sorprendentemente desarrollada de los protagonistas. La búsqueda del oro no es tanto para financiar un imperio, sino para asegurar una vida cómoda, lejos de las deudas y las persecuciones. El descubrimiento de El Dorado, presentado no como una ciudad de oro físico, sino como un santuario cultural y espiritual, fuerza a los amigos a confrontar la verdadera naturaleza de su deseo. La arquitectura dorada, bañada en una luz cálida y dorada, es deslumbrante, pero su verdadero valor reside en el orden y la paz que sus habitantes han cultivado, algo que Tulio y Miguel nunca han conocido. Chel, la joven local, actúa como el catalizador moral. Ella ve más allá de la fachada de aventureros que Tulio intenta mantener. Ella percibe la necesidad genuina de conexión y pertenencia que anida bajo su cinismo. Su inclusión en el trío introduce un elemento romántico, pero sobre todo, sirve para anclar a los españoles a la realidad moral del lugar. La tensión dramática se eleva cuando Tzekel Khan, celoso de la influencia de los recién llegados y temeroso de perder su poder ante un dios falso, intenta restaurar el caos y el sacrificio ritual. Esto obliga a Tulio y Miguel a tomar una decisión fundamental. Si bien siempre han actuado por interés propio, ahora deben elegir entre escapar con una parte del tesoro o arriesgarlo todo para proteger a la gente que han llegado a apreciar. Su decisión de destruir el portal de entrada a El Dorado, asegurando que ni ellos ni los conquistadores españoles puedan regresar fácilmente, es el clímax de su desarrollo. Han pasado de buscar riqueza material a valorar la integridad y la amistad por encima del oro. La secuencia final de la huida en el Jaguar es un guiño estilístico a las películas de aventuras clásicas, pero el verdadero premio no es el trofeo que llevan, sino la comprensión mutua que han alcanzado. Regresan a su vida anterior, pero transformados. Siguen siendo estafadores, sí, pero ahora son socios que comparten un secreto y una camaradería que el oro nunca podría haber comprado. La película sugiere que la verdadera riqueza no reside en el destino soñado, El Dorado, sino en el vínculo forjado durante el viaje compartido. La química entre Tulio y Miguel es el motor narrativo que impulsa toda la farsa y, eventualmente, su redención. Tulio, con esa labia pulida, es el que siempre tiene un plan de escape, aunque sus planes rara vez resistan 5 minutos de escrutinio bajo presión. Piensa en él como un prestidigitador de feria. Su espectáculo es más convincente que la magia real. Miguel, por otro lado, es el que compra la fantasía completamente, el que necesita creer en El Dorado más que nadie para justificar las penurias del viaje. Su optimismo es tan vasto como su ingenuidad, y es precisamente esa fe inquebrantable la que a veces salva a Tulio de sus propias complicaciones. Estos dos, forjados en las calles polvorientas de la búsqueda de la próxima comida, han desarrollado una codependencia simbiótica, donde el fracaso de uno es el fracaso de ambos. Cuando se encuentran ante la inmensidad de la ciudad dorada, la reacción no es solo de asombro material, sino de una profunda incomodidad existencial. Para hombres acostumbrados a ganarse la vida con el engaño, la honestidad y la estructura social de El Dorado resultan más intimidantes que cualquier ejército. Observamos cómo Tulio intenta aplicar sus trucos de ilusionista a la teocracia local, esperando que sus movimientos de manos y su vestimenta prestada funcionen como lo hacían en los puertos españoles. Es fascinante ver cómo su confianza flaquea cuando se da cuenta de que no puede simplemente simular ser un dios. Necesita actuar como uno, lo que le exige una valentía y una responsabilidad ajenas a su carácter habitual. Chel, esa mujer de espíritu indomable y conocimiento profundo de su entorno, es la brújula moral que la ciudad, en su perfección dorada, había perdido. Ella no está deslumbrada por el oro. Lo ve como un adorno que distrae de la verdadera sabiduría de su pueblo.
Su fascinación por Tulio y Miguel no es por su potencial como dioses, sino por su imperfección humana. Ella representa la tentación de la autenticidad frente a la máscara que siempre han vestido. El conflicto interno de Miguel se manifiesta más claramente en su relación con ella. Él anhela la simplicidad que ella representa, mientras que Tulio está demasiado obsesionado con capitalizar la situación. La figura de Tzekel Khan es crucial como espejo oscuro. Él es el poder establecido, aquel que ha convertido la fe en tiranía. Su miedo a Tulio y Miguel no es miedo a la divinidad, sino miedo a la incompetencia divina. Si los recién llegados son tan poderosos, y sin embargo tan claramente humanos, ¿qué significa eso para su propia autoridad, basada en el miedo y el ritualismo estancado? Su intento de sacrificios es el retorno al lado más oscuro de la ambición humana, una sombra que Tulio y Miguel, por más ladrones que sean, logran superar al optar por la protección mutua y la amistad sobre la supervivencia egoísta. Al final, cuando parten, la decisión de dejar atrás el oro tangible para conservar el secreto y la experiencia compartida sella su evolución. Entienden que la verdadera aventura no era el destino, sino la metamorfosis que el viaje impuso a su hermandad. El cielo abierto en su regreso, en contraste con los templos cerrados de El Dorado, simboliza su nueva libertad interior. El peso de la actuación y la farsa se vuelve insostenible para Tulio y Miguel una vez que la realidad de El Dorado se asienta. La adrenalina inicial de la mentira se disipa, dejando tras de sí el frío eco de la soledad que a menudo acompaña a los impostores. Tulio, acostumbrado a ser el maestro de ceremonias de sus propios engaños, comienza a sentirse genuinamente atrapado. Su ingenio, habitualmente su arma más afilada, ahora se siente torpe ante la compleja cosmología y la serenidad inherente de los habitantes de la ciudad. La presión de interpretar a un ser divino es una carga que ni siquiera su cinismo más profundo puede aligerar. Lo que comienza como un juego para conseguir un retiro dorado se transforma en una responsabilidad moral, especialmente cuando observa la manipulación ejercida por Tzekel Khan sobre su propia gente. Miguel, por su parte, encuentra en El Dorado una validación de todos los cuentos que su abuela le contaba en su infancia. Su alma, siempre anhelando lo épico, se regocija en la escala de la ciudad. Sin embargo, es también él quien experimenta la mayor melancolía. La perfección de la vida allí, desprovista de lucha, lo desorienta. Él y Tulio están cableados para la supervivencia, a través del conflicto y el ingenio callejero. El lujo estático de El Dorado es casi una prisión blanda. Es el amor incipiente que siente por Chell lo que le da un anclaje emocional. Chell no ve al dios ni al farsante. Ve al hombre desesperado por pertenecer. Esta conexión humana es el verdadero oro que Miguel comienza a valorar. Un sentimiento que contrasta brutalmente con el brillo frío de los artefactos ceremoniales. La intervención del conquistador Cortés y sus hombres, la amenaza externa, sirve para cohesionar a los protagonistas y a Chell. La avaricia de los españoles es el recordatorio tangible de lo que ellos mismos estuvieron a punto de convertirse. Ver la destrucción potencial sobre El Dorado obliga a Tulio a recurrir no a su labia, sino a su lealtad. El acto de decidir destruir la llave de acceso no es un arrebato de heroísmo, sino una realización pragmática. El tesoro no vale la pena si su posesión conduce a la aniquilación de la inocencia o la traición de la amistad. Es la primera vez que ambos actúan sin esperar una recompensa inmediata, un cambio sísmico en su filosofía de vida. Cuando escapan, la ligereza de su barco y la rapidez de su huida son casi un reflejo de la ligereza que sienten tras desprenderse del peso de la gran mentira. Regresan al mundo que conocen, el mundo de las necesidades básicas y las pequeñas trampas, pero ya no son los mismos hombres que zarparon. El mapa que al final poseen no es un mapa hacia más oro, sino una simple promesa compartida. Su habilidad para seguir adelante, bromeando sobre su siguiente estafa mientras miran el sol poniente, indica que han internalizado la lección más valiosa. La aventura y el propósito se encuentran en la compañía mutua,
no en el metal precioso que yace enterrado bajo leyendas. Han intercambiado la ilusión de la riqueza infinita por la certeza de una amistad probada en el fuego de la deidad simulada. El contraste entre el brillo cegador de El Dorado y el regreso a la sórdida realidad del mundo conocido subraya la tesis central de la película. La autenticidad reside en la experiencia compartida y no en el objeto de la búsqueda. Tulio y Miguel, al enfrentarse a la inminente destrucción de la ciudad dorada por la codicia exterior, demuestran una madurez inesperada. Ya no son meros supervivientes que se empujan mutuamente hacia el siguiente timo. Son protectores de un secreto y, más importante aún, protectores el uno del otro y del ideal que El Dorado representaba brevemente. La posibilidad de una vida mejor, aunque fuera a través de un engaño. Su colaboración en la creación de la ilusión, y luego en su destrucción controlada, forja una hermandad más sólida que cualquier ley o juramento. La despedida de Chell es el punto culminante emocional de su arco de personaje. Ella elige quedarse en su hogar, un lugar que ha redescubierto su valor cultural y espiritual, gracias a la interrupción que supusieron los españoles. Chell no se va con ellos, porque entiende que el mundo de Tulio y Miguel está inherentemente marcado por la inestabilidad y la necesidad constante de escapar. Ella ha encontrado su lugar en un orden que ellos no pueden sostener a largo plazo. Esta separación, aunque teñida de afecto, es necesaria para que los amigos completen su transformación. Deben volver a ser ellos mismos, pero con una conciencia moral recién adquirida. Su regalo final, un pequeño ídolo que parece oro, pero que resulta ser una broma ingeniosa, es el perfecto símbolo de su encuentro. Algo que parece valioso, pero que en realidad es un recuerdo tangible de su aventura compartida. Al final, cuando navegan de vuelta, la dinámica sigue siendo familiar. Tulio pensando en el próximo movimiento y Miguel siguiéndole con una sonrisa complaciente. Sin embargo, la naturaleza de sus planes ha cambiado sutilmente. Ya no buscan desesperadamente escapar de la pobreza o la ley. Ahora buscan el próximo desafío que puedan enfrentar juntos. El horizonte se abre ante ellos no como una promesa de riqueza oculta, sino como un lienzo en blanco para su amistad. La aventura de El Dorado les proporcionó el capital emocional necesario para enfrentar el futuro sin la carga de la necesidad extrema. Su éxito no se mide en las monedas que no tomaron, sino en la certeza de que, a pesar de sus fallas como hombres, han triunfado como amigos. La película cierra el círculo sugiriendo que los verdaderos tesoros no se encuentran en mapas antiguos, sino en la lealtad forjada en el fuego de la prueba más grande. El acto final de dejar atrás la ciudad dorada, sellando el camino para que ni ellos ni los conquistadores pudieran reclamarla fácilmente, representa la sublimación definitiva de su codicia. Es un sacrificio que demuestra que el miedo a perder la amistad y la paz que encontraron es mayor que la sed de oro acumulada. Tulio, el pragmático, comprende que poseer el tesoro implicaría ser perseguidos, quizás incluso convertirse en los nuevos Tzekelcan, atrapados en un ciclo de poder y paranoia. Miguel, el romántico, entiende que la magia de El Dorado no residía en sus estructuras, sino en la posibilidad que representaba, la de vivir sin el constante temor a la inanición o al fracaso. Su decisión conjunta es un acto de autolimitación, la primera vez que ejercen control sobre su destino, en lugar de dejarse llevar por la corriente del azar o la oportunidad. La figura del jaguar, que les sirve de vehículo en la huida, se convierte en un símbolo irónico de su escape triunfal. Lo que parecía ser una bestia mítica y peligrosa, domesticada por la necesidad, es ahora su medio de transporte hacia la libertad. Este animal, que en la iconografía mesoamericana representaba poder y oscuridad, es subvertido para servir a dos pícaros españoles, quienes, al dominarlo, demuestran que su verdadero poder reside en la adaptabilidad y el ingenio, más que en la fuerza bruta o el linaje. Es una burla final al concepto de la conquista violenta. Escapan no con un ejército, sino con una mascota robada y un conocimiento profundo de la traición. El regreso a las aguas conocidas no es un retorno al punto de partida,
sino una llegada a un nuevo estado de ser. Ya no tienen el mapa de El Dorado, sino la memoria viva de haber estado allí y haber elegido marcharse. Esta transformación es sutil pero profunda en su interacción. Las bromas que intercambian al final sobre su próxima empresa suenan menos desesperadas, menos forzadas. Ahora hay una base de confianza inquebrantable. Si antes el plan era una excusa para estar juntos, ahora la excusa es solo una formalidad. El propósito es la compañía. Han aprendido que la verdadera riqueza no es un concepto abstracto o un metal brillante, sino la solidez del lazo que resistió la tentación absoluta. La película concluye con una nota agridulce. No se convierten en héroes épicos ni en hombres ricos, sino en algo más valioso para ellos, hombres libres en su amistad, habiendo pasado la prueba de la avaricia y sobrevivido, no a pesar de ser farsantes, sino quizás debido a su capacidad para reconocer cuándo una farsa ha dejado de merecer la pena. La persistencia de Tulio y Miguel en seguir siendo ellos mismos, aunque transformados moralmente, es lo que ancla la película a una visión realista del cambio humano. No se convierten en santos ni en nobles. Siguen siendo ladrones y aprovechados, pero ahora operan con un código ético interno reforzado. Esta autenticidad recalcitrante es lo que hace que su amistad sea creíble. Tulio nunca abandonará su instinto de negociar o de encontrar la salida más astuta, y Miguel nunca dejará de buscar la belleza y la promesa en el horizonte. La diferencia es que ahora, la promesa ya no es la ciudad dorada, sino el siguiente amanecer que compartirán. La ambigüedad del final es clave. Al regresar a un entorno donde sus habilidades de engaño serán necesarias para la subsistencia, se establece un equilibrio. El aprendizaje de El Dorado modera su avaricia, pero no erradica su naturaleza esencial. Es una aceptación melancólica de sus limitaciones y su lugar en el mundo. Si hubieran traído el oro, habrían sido perseguidos, y, eventualmente, habrían corrompido El Dorado con su presencia, o habrían sido destruidos por la codicia externa. Al destruir el acceso, actúan como guardianes involuntarios de la paz ajena, un acto de altruismo impuesto por la lógica de la amistad. Chell, al elegir quedarse, se convierte en el barómetro de su éxito moral. Ella representa la vida que no pudieron elegir porque sus caminos estaban demasiado enredados con el engaño y la huida. Su destino es la estabilidad, la preservación de su cultura. La razón por la que no se une a ellos en el bote es que sabe que la vida de Tulio y Miguel siempre estará en movimiento, siempre buscando la próxima frontera para evitar el estancamiento. Ella se convierte en el ideal inalcanzable, el recuerdo de que la perfección existe, pero que no es para ellos. El pequeño ídolo, ese guiño final, encapsula toda su relación, una broma interna que tiene valor sentimental infinito sobre cualquier valor monetario. Este objeto, que Tulio y Miguel podrían haber vendido por una cena decente, es guardado porque simboliza la aventura que supera la transacción. La carrera de estafadores ha encontrado su ápice, y su punto de inflexión en la negativa, a participar en el mayor fraude de todos. Despojar a un pueblo de su patrimonio. Es una conclusión irónica para dos hombres que dedicaron su vida a tomar lo que no les pertenecía. Su mayor acto de éxito fue la renuncia. La travesía final, esa navegada silenciosa tras haber dejado atrás la leyenda, es donde la verdadera naturaleza del vínculo entre Tulio y Miguel se revela sin el artificio del oro como motivación. La euforia inicial de la huida se asienta en una calma profunda, una quietud ganada a pulso. Ya no están marcados por la necesidad febril de impresionar o mentir. La urgencia ha sido reemplazada por una comprensión tácita de lo que significa realmente tener un socio confiable. Piensa en ellos como dos viejos marineros que han sobrevivido a una tormenta de proporciones míticas. Lo que queda no son las cicatrices visibles, sino una memoria compartida que sella su destino. Tulio, el cínico maestro de la palabra, ahora usa su intelecto de manera diferente. Su astucia se enfoca en la supervivencia cotidiana, en cómo obtener el próximo favor o evitar el próximo problema, pero desprovista de la codicia que antes la impulsaba. La lección de El Dorado le enseñó que hay fronteras que no deben cruzarse, incluso si se puede. Miguel, siempre el espejo optimista,
Ya no necesita creer en un oro físico para justificar su fe en Tulio. Su fe ahora se basa en la evidencia empírica de que Tulio siempre regresará a su lado, a pesar de sus errores. Esta madurez en Miguel es la que permite a Tulio relajarse un poco, sabiendo que ya no necesita ser el único pilar de la cordura. La ausencia de Chell es un vacío que ambos sienten, aunque quizás Tulio lo disimule mejor con un chiste rápido. Ella no era solo un interés romántico, era el estándar moral al que no pudieron aspirar sin destruir su esencia. Al elegir quedarse, Chell solidificó el valor de su mundo. El oro, para los habitantes de El Dorado, era un material de construcción, un medio para mantener su armonía. Para Tulio y Miguel, era la promesa de una salida fácil de su mediocridad. Su renuncia final al tesoro es, por tanto, una adopción de la filosofía de Chell. La riqueza reside en la estructura del ser, no en el brillo del objeto. El último indicio de su transformación es la forma en que observan el mapa del tesoro, o lo que queda de él. O quizás solo el cielo. Ya no buscan una X que marque el lugar, sino simplemente el camino que les permita seguir juntos. La película sugiere que la narrativa de la aventura no termina cuando se encuentra el destino, sino cuando se comprende el valor del compañero de viaje. Han redefinido su carrera. Ya no son estafadores buscando fortuna, sino supervivientes expertos en el arte de la lealtad, listos para enfrentar cualquier puerto conocido o desconocido, siempre y cuando lo hagan como dúo. Su legado no será la ciudad de oro que no reclamaron, sino la amistad que lograron salvar de sí mismos. La sombra de El Dorado se proyecta sobre sus vidas futuras como un recuerdo constante, una vara de medir, oculta para juzgar cualquier nueva oportunidad. Tulio y Miguel, ahora navegando por aguas conocidas, cargan con el peso inusual de haber renunciado a la riqueza ilimitada. Esta renuncia, lejos de hacerlos sentir empobrecidos, les otorga una libertad psicológica que el oro jamás les habría proporcionado. El miedo a ser descubiertos o a sucumbir a la avaricia se ha evaporado, sustituido por la certeza de que su verdadera posesión, su hermandad, es inexpugnable. Es una transformación sutil. Ya no huyen de algo, la pobreza, los acreedores, sino que avanzan hacia una vida compartida, aunque sea modesta. Tulio, que siempre valoró la apariencia de éxito sobre la sustancia, ha aprendido que la simulación tiene límites cuando el precio es la integridad ajena. Su labia se vuelve más selectiva, reservada para maniobras menores necesarias para la supervivencia, no para construir imperios ficticios. Miguel, el eterno soñador, ha visto su sueño cumplido y superado. El encuentro con la realidad de El Dorado le ha enseñado que las utopías son frágiles y que el verdadero paraíso es el terreno compartido con quien se confía. Su optimismo se vuelve más terrenal, menos dependiente de mitos externos. La broma recurrente sobre su próxima estafa al final de la película no es un retroceso, sino una adaptación. Han aprendido a negociar con la realidad sin intentar reescribirla por completo. Si antes soñaban con ser reyes, ahora se contentan con ser maestros de su propio pequeño universo portátil, el bote en el que viajan. Este bote, despojado de todo el oro y la pompa, se convierte en el verdadero El Dorado, un espacio limitado pero seguro, definido por la presencia del otro. Su habilidad para reírse de su propia historia, la de casi ser dioses y elegir ser hombres comunes, es el último vestigio de su crecimiento. Han superado la necesidad de validación externa, entendiendo que su valor reside en su capacidad de mantenerse unidos a través de las pruebas más grandes. El legado que dejan no es la ciudad oculta, sino la lección para el espectador. La obsesión por el oro fácil conduce a la soledad y la tiranía, mientras que la lealtad forjada en el desafío es la única fortuna que resiste el paso del tiempo y la distancia. Tulio y Miguel se han convertido, irónicamente, en mejores farsantes porque por primera vez entienden lo que es real y deciden protegerlo, incluso si ese tesoro es solo la promesa de un nuevo horizonte compartido. La resonancia duradera de la aventura de Tulio y Miguel
radica en su desdén final por la recompensa material, a favor de la recompensa experiencial. Han probado el sabor del poder divino y lo han encontrado empalagoso y vacío, comparado con la simple camaradería. La facilidad con la que desechan la llave a un reino de riqueza incalculable es la prueba más elocuente de su evolución. Esto no es un acto de penitencia, sino una elección lógica de quienes han visto la otra cara de la moneda dorada. La corrupción inherente que conlleva la posesión de tal poder. Para un hombre como Tulio, cuya vida ha sido una cadena ininterrumpida de necesidades, renunciar a la seguridad eterna es el acto más arriesgado y, por lo tanto, el más audaz de toda su carrera. Miguel, siempre el más sensible a las atmósferas emocionales, es quien internaliza más profundamente el sacrificio. La tristeza que experimenta al dejar atrás a Chell es la tristeza de quien ha vislumbrado un futuro de paz y estabilidad que, por su propia naturaleza inquieta y su historia de engaños, no puede permitirse. Ella era la ancla que podría haberlo mantenido firme, pero esa firmeza requería que Tulio hiciera el mismo salto moral, y Tulio solo puede saltar hacia la próxima oportunidad, no hacia el asentamiento. Su aceptación de esta realidad es madurez pura. Sabe que su destino está ligado al movimiento, y que el amor verdadero a veces exige dejar ir la posibilidad de lo perfecto. Su habilidad para bromear sobre la próxima estafa al final no es cinismo recuperado, sino una capa protectora. El humor es su armadura contra la inmensidad de lo que han elegido rechazar. Si se tomaran demasiado en serio su heroísmo recién descubierto, caerían en otra forma de autoengaño. Al seguir siendo los pícaros de siempre, demuestran que la transformación no es una anulación de su identidad, sino una recalibración de sus prioridades. Son conscientes de que el mundo exterior sigue siendo cruel y exigente, y saben que sus talentos, la oratoria y la astucia, serán necesarios. Pero ahora, estos talentos sirven a un propósito más elevado: la protección mutua y el mantenimiento de su pequeña burbuja de lealtad. El viaje de regreso es, por lo tanto, un rito de paso completado. Han navegado por el mito de El Dorado, enfrentado la codicia humana en su forma más pura, Cortés, Tzekel Khan, y han elegido la amistad como su moneda de cambio final. El mapa que quizás conservan, o el recuerdo vívido que comparten, ya no es una guía hacia la riqueza, sino un recordatorio de que pueden sobrevivir a cualquier cosa, siempre y cuando lo hagan juntos. Su historia es la afirmación de que, incluso para los antihéroes, el mayor tesoro es la alianza incondicional. La ironía final de la odisea de Tulio y Miguel reside en que, al renunciar al oro, se convierten en los verdaderos poseedores de algo mucho más escaso: la autenticidad dentro de la falsedad. Su regreso al mundo de la necesidad cotidiana no es una derrota, sino una victoria obtenida en el campo de batalla de su propia conciencia. Han aprendido a medir el valor no en metales preciosos, sino en momentos de verdad compartida. La tensión que antes existía entre ellos, la de quién engañaba mejor o quién tenía el plan más astuto, se ha disuelto, dejando una estructura de respeto mutuo. Tulio ya no siente la necesidad de dominar intelectualmente a Miguel, y Miguel ya no necesita cegarse con sueños grandiosos para tolerar a Tulio. Ahora se complementan orgánicamente. El recuerdo de Chell es la prueba silenciosa de esta madurez. Ella vio en ellos el potencial para algo más que el saqueo, un potencial que ellos mismos no estaban listos para sostener en el contexto de El Dorado.